El apóstol Pedro en primera de Pedro 4:17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Este texto nos habla de la realidad del juicio para los seres humanos. El mismo Jesús dijo que de toda palabra ociosa los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y en Hechos 17:31 el apóstol dice que Dios ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y son muchos de los textos bíblicos en los cuales se desarrolla la doctrina del juicio. El juicio de Dios es una realidad. Y no solamente están los conceptos del juicio, sino que también hay momentos en los cuales Dios desarrolló sus juicios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, se hizo un juicio. El Señor vino a enfrentar la situación y dictó una sentencia para el ser humano. También en la época antediluviana, el Señor hizo un juicio y entonces vino la sentencia para el mundo antediluviano. Sodoma y Gomorra es otro de los ejemplos de naciones que fueron enjuiciadas. El profeta Daniel describe una escena de juicio. En Daniel capítulo 7 está la visión de los reinos, aquellos reinos que estaban representados en 4 bestias. La primera bestia, dice Daniel, que era como un león, la segunda era como un oso, la tercera como un leopardo y la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro, y además tenía 10 cuernos. Y posteriormente un cuerno pequeño, que sale de entre los 10 cuernos, derriba 3 y luego pisotea a los santos del Altísimo y habla palabras contra el Altísimo y se envalentona contra el Señor y contra el ejército del cielo. Luego de esa descripción de las visiones de esas bestias, aparece una escena de juicio y posteriormente al juicio, entonces el reino es dado a los santos del Altísimo. Esos reinos terrenales sucesivos son reemplazados por el reino de Dios. Según Daniel 7, 21, 24 y 25, el juicio se da después de una serie de persecuciones que el poder denominado como el cuerno pequeño en Daniel 7 haría a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Si tratamos de partir desde hechos históricos y según la profecía de Daniel 7 fue explicada por el mismo ángel a Daniel, el primer reino que representaba a Babilonia fue sucedido por Medo-Persia, luego vino Grecia, luego vino Roma y posteriormente la etapa del cuerno pequeño de persecuciones a los santos del Altísimo, del cambio de los tiempos y de la ley, corresponden al poder perseguidor de la Roma papal que en la Edad Media persiguió a todos aquellos que no querían someterse a su poder sin importar que fueran fieles a la palabra del Señor. Cuando declinara ese poder medieval, entonces entraría en escena la etapa del juicio. Daniel 7:10 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego entonces vino a presentarse delante del juez uno como hijo del hombre, al cual le fue dado poder, dominio y reino. Esto es muy interesante porque uno de los títulos favoritos de Jesús, cómo Jesús se hacía llamar sobre la tierra, era el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, porque es ese representante de la humanidad ante Dios. Es Dios y es hombre. Es el Hijo del Hombre que destrona los poderes de esta tierra y recibe el reino. El poder absoluto sobre esta tierra es del Hijo del Hombre. El juicio precisamente se da para enjuiciar a estos poderes terrenales y ahora quitarles el poder y entregar el poder a los santos del Altísimo. Pero los santos del Altísimo reciben el reino a través del Hijo del Hombre, es decir, de Cristo Jesús. Así que algo positivo que tiene el juicio es que el juicio conduce al establecimiento del reino de Dios. El juicio es en favor de los santos del Altísimo, pero también el juicio es a los santos del Altísimo. Sin embargo, según Romanos 3, 11 al 18, no hay justo ni aún uno. ¿Y cómo entonces nosotros podremos escapar del juicio de Dios? ¿Cómo podemos estar confiados al saber que la hora del juicio de Dios ha llegado? ¿Cómo sobrevivimos a esos libros abiertos del cielo donde todas nuestras acciones están allí consignadas? Y seguramente muchos de nosotros tenemos acciones vergonzosas que no quisiéramos que fuesen reveladas y que tampoco desearíamos ser condenados por ellas. Pues la única manera como nosotros podemos salir airosos en el juicio es a través del Evangelio eterno. De hecho, en el mensaje del primer ángel, el Evangelio y el juicio aparecen juntos. El ángel sale con el Evangelio eterno y su mensaje
grande es temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nuestra única esperanza en el juicio es el Evangelio. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Hijo de Dios, pero que también es el Hijo del Hombre, es el único que tiene en los registros celestiales una vida perfecta. Pero lo interesante es que Jesús nos acredita sus registros a nuestro registro. Somos justificados por la justicia de Cristo. Por eso Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La ley nos señala el pecado, pero no puede justificarnos. Es por tal razón que necesitamos la gracia de Cristo. Necesitamos que Jesús nos acredite su registro limpio a nosotros. En la antigüedad, los hebreos tenían un día muy especial, el día de Yom Kippur. El día en el cual se expiaba el pecado del pueblo. Era un día de santa consagración. Era el día que representa hoy esta etapa en la cual vivimos, la etapa del juicio, cuando Dios también está acreditando a sus hijos que permanecen fieles la justicia de Cristo en ellos, confirmando su carácter para luego venir y establecer el reino de Dios. Y así como Aarón llevaba la sangre al propiciatorio del arca, donde estaban los 10 mandamientos, como un símbolo de que esa sangre expiaba la transgresión de los mandamientos de la ley divina, asimismo la sangre de Cristo nos limpia y nos cubre de todo pecado. Y nuestra transgresión a las leyes divinas son perdonadas por Cristo Jesús. Por eso el Evangelio se convierte en nuestra única esperanza. Ese Evangelio que nos transforma y nos capacita para andar precisamente en armonía con los mandamientos de la ley del Señor, pero que nos perdona y nos salva de nuestra transgresión hacia ellos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso el mensaje del primer ángel es un mensaje importantísimo para el mundo, porque es un llamado al arrepentimiento. La hora del juicio de Dios ha llegado. Estamos en el tiempo del juicio de Dios. Por lo tanto, nuestra única esperanza es el Evangelio eterno. Es la aceptación de Cristo como nuestro sustituto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que tiene un registro limpio y puede acreditarlo a nuestros registros. El mensaje del primer ángel también hace un llamado a adorar al Creador. ¿Cómo lo adoraremos? No te pierdas el siguiente video.